Buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Qué bueno que nos acompaña otro sábado más. Este día queremos ofrecerles a ustedes una visión diferente de hechos muy concretos que siguen generando noticia. La elección de la Corte de Cuentas, el arresto de un expresidente de la República, posibles actos irregulares provenientes de Casa Presidencial y, por supuesto, lo que nos preocupa a todos, la seguridad. ¿Cómo entender las dimensiones de estos temas y la relevancia que tienen para el país y para todos los ciudadanos? Pues para eso nos acompañarán dos periodistas muy respetados y premiados. José Luis Sanz, director del Faro, y Carlos Martínez, también del Faro. Antes de saludar a nuestros invitados, saludo a mis colegas Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. José Luis, Carlos, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto que nos acompañe. Para iniciar, queríamos conversar con ustedes sobre la última información que tuvimos de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que hay una investigación por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la República y el vicepresidente Óscar Ortiz. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué saben ustedes de esto? Hasta donde yo entiendo la poca información que he tenido a disposición ahora sobre ese tema, entiendo que la Corte lo que está haciendo es investigando presunto enriquecimiento ilícito, siendo Salvador Sánchez Serén vicepresidente de la República y Óscar Ortiz diputado y alcalde. Es decir, no están investigando lo actuado como presidente y vicepresidente de la República. Pues tengo muy pocos elementos como para poder valorar la investigación que está realizando la Corte. Lo único que alcanzo a decir con certeza sobre esto es que me parecen señales positivas que la Corte Suprema de Justicia encuentre que no hay personas en este país, que no hay funcionarios públicos en este país, incluso siendo presidente o vicepresidente de la República en funciones, que estén exentos de la lupa y de la supervisión de los órganos de Contraloría Pública del Estado. Un triunfo más para Providad, una alegría más que Providad le da al país, porque pareciera que ahora todas las investigaciones las inicia Providad y las siguen después la Fiscalía. A ver, yo creo que hay que tener cuidado también con el uso de las palabras alegría. Evidentemente, en general, la sensación de mayor fiscalización es positiva, ¿no? Pero creo que podemos caer también en la trampa de, uno, considerar juzgada cada investigación, es decir, la presunción de inocencia sigue ahí, y dos, dar por hecho que todo el trabajo que hace Providad o todo indicio de investigación que promueve Providad va a terminar saneando la política. Yo creo que sobre esto tenemos que ser prudentes. Ahora, yo sí creo que el papel recuperado por Providad, y digo recuperado porque se lo quitaron, está agitando positivamente el mapa de investigación de corrupción. Y eso si lo sumamos al hecho de que la Fiscalía parece estar dando señales, porque también tiene todavía mucho por demostrar el fiscal general, pero está dando señales de no tener al menos reparos en abrir investigaciones y en hacer imputaciones, esperemos que suficientemente sustentadas, porque falta llegar a juicio, insisto, yo creo que en eso tenemos que ser prudentes, sin distinción de la altura de los cargos cuestionados, revitaliza algo que parecía muerto, que era la investigación de corrupción en el país, porque la Corte de Cuentas, que al fin y al cabo se supone que es el organismo central de la estructura de Contraloría, evidentemente ni ha funcionado ni funciona. Entonces, lo positivo creo que es la vitalidad y el cuestionamiento, pero ya digo, creo que es injusto que nos alegremos como sociedad cada vez que se abre un caso, porque al fin y al cabo ¿O no te hay que ver extrañó cuántos cuando te tienen diste sustento cuenta real. de esta información? ¿Es algo que tú decías, bueno, iba a caer por su propio peso, o es algo que No les necesariamente. extraña? Ahora, yo sí parto de una certeza, y es que no la mayoría, yo creo que todos los funcionarios públicos del país durante más de 2 décadas, si nos vamos atrás, antes de los acuerdos, pues peor todavía, pero quiero decir, en general en nuestra vida democrática no ha habido fiscalización eficaz de la labor pública, apenas ninguna. Entonces, pensar que ya sea que se hayan cometido actos de corrupción, de desvío de fondos o de enriquecimiento ilícito, o que ha habido
total y absoluta irresponsabilidad y arbitrariedad en el uso de fondos públicos y en la administración de esos fondos públicos, eso no me sorprende. Y no me sorprende que afecte a cualquiera que haya manejado fondos públicos en los últimos 25 Ahora, años. te digo una cosa. Yo creo que alcanzo a entender cuando Ana usa la palabra alegría. En teoría debería darnos una enorme tristeza, darnos cuenta, si es el caso, que alguien en quien confiamos y depositamos el voto nos traiciona y nos roba. Si ese es el caso y si al final los juicios llegan a esto. Creo que cuando decís alegría, corregime si me equivoco, tiene que ver con esto. Desde hace un montón de tiempo, los salvadoreños, los periodistas y los no periodistas, el ciudadano, tiene casi metida en la cabeza la noción de que a los poderosos son intocables. Son impunes. Y que son impunes y que nuestras instituciones, como la Corte de Cuentas, son de juguete y eran nada más moneda de cambio para llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa. Entonces, creo entender cuando Ana dice alegría en el hecho de parece que el músculo que estaba atrofiado, que padecía una seria atrofia, se mueve y que no obstante moverse, no solo camina, sino Funciona. que brinca Está empezando a y funcionar. tiene la posibilidad de señalar imputaciones o de contarles las facturas, de leer los libros contables del presidente y del vicepresidente de la República. Yo no me, lejos de alegrarme porque mi presidente o porque mi vicepresidente se sospeche o sean ladrones, me alegra de que haya quien le diga, a ver, dame el libro, te voy a revisar la factura, voy a sacar Por eso, cuentas. entonces no hay que culpar a la Entonces, ciudadanía de sentirse bien. No estoy culpando a nadie. Yo he pedido prudencia también porque este año ha sido inusual. O sea, Bueno, y tenemos, asumámoslo. también Es este decir, viernes tenemos- se anunció el inicio del juicio contra un exdiputado, que es el diputado Avilés. No, pero vamos a también. ver, deja Por eso. también Tenemos, por o sea, enriquecimiento se han abierto ilícito. casos por enriquecimiento ilícito y más contra 3 expresidentes. Es decir, hemos pasado de 0 a 100 en 6 segundos, como los bólidos. Y eso, yo estoy de acuerdo, la esencia es qué bien, que hay vitalidad, que parece que el sistema empieza a moverse. Pero claro, contra lo que prevengo es contra que pensemos El que juzgamiento a a priori. informe de probidad significa que hemos detectado y capturado a un corrupto. Porque si entramos en eso, el problema es que vamos a terminar sedientos de casos cuando la institucionalidad tiene que funcionar. O sea, Y en calidad del Faro, ustedes fueron los que destaparon en su momento el caso de Óscar Ortiz con Chepe Diablo. ¿Hay más que aportar en estos nuevos señalamientos que hace Providad? ¿Van a aportar más a esta investigación? José Luis. evidentemente lo que no hemos Tienen publicado, algún material lo que por no hemos publicar, me publicado refiero. nunca lo anticipamos. No, pero, correcto. A ver, lo que sí es cierto es que, primero, nosotros estamos constantemente indagando sobre todo las pistas o los indicios que nos parecen Esto que no son es nuevo, sólidos. no es nuevo, entonces... Lo que pasa es que, de nuevo, hay que ver con qué se relaciona todo. A mí lo que me parece más interesante de algunos de los casos que se están ventilando ahora es que revelan no conductas individuales, que es importante detectar conductas individuales, sino procedimientos Una tendencia. estructurales, generales, es decir, prácticas generalizadas. El hecho de que la investigación contra el exfiscal general enlace con una práctica ya denunciada pero nunca investigada como los sobresueldos y la posibilidad de que no sean solo sobresueldos sino sobornos a funcionarios en teoría independientes. Mano, pero que lo esgrima como argumento a su favor. Es decir, eso es hombre, Es que eso es lo más no gracioso. crean que Eso hice es algo, irónico. algo incorrecto. Estaba recibiendo sobresueldos de casa presidencial y Ajá. eso lo dice como argumento de De defensa, o sea, no me Claro, culpen. pero lo La fascinante culpable es fue el que eso. me lo ofreció. Lo fascinante es que más allá del caso, si se comprueba que eso sucedía, lógicamente como sociedad tenemos que preguntarnos qué fiscal general recibió o no ese mismo Porque cheque, creo que qué dice como funcionario. que era una costumbre que se Pero daba eso es un y que era delito como una o es prestación una del cargo. irregularidad. Eso yo creo que, para empezar, buena parte de lo que rodea a la partida secreta Claro. es una práctica no solo irregular, sino ilegal y puede entrañar múltiples delitos. Yo de eso no tengo ninguna duda, pero bueno, tendré que decirlo a las autoridades. Pero yo creo que hay indicios de delitos en cualquier uso de ese tipo porque son fondos que no están usándose para el fin que se presupone o están usándose de manera arbitraria y evidentemente, de alguna manera, una fiscalía sólida podrá encontrar
argumentos legales para sustentar que el hecho de que un funcionario en teoría independiente y autónomo reciba pago de otra entidad supone un soborno o una presunción de soborno porque altera su independencia. Es decir, eso es corrupción en un sentido amplio. En concreto, ¿qué acto tipificado? Lo dejo a los abogados, ¿no? Y esa discusión es fascinante, pero creo que esencialmente eso es corrupción. Pero de nuevo, lo que me parece importante es que este caso lo que revela es no la posible corrupción de Luis Martínez, sino además la posible corrupción del sistema. Igual que el caso Saca, no es solo el hecho de que Saca haya desviado o no fondos, se haya enriquecido o no, haya hecho uso arbitrario o no, que yo creo que todo indica que sí, pero habrá que verlo en juicio. El hecho es que refleja, o sea, retrata una práctica estructural que evidentemente fue así en los gobiernos anteriores y se perpetuó al menos en el siguiente. Mira, y ahora que tú metes la palabra corrupción, vemos el expresidente Flores, el expresidente Funes, el expresidente Saca. ¿Es casa presidencial vendría siendo como la cuna de la corrupción o de la supuesta corrupción? Casa presidencial ha sido, yo creo que el caso Saca apunta a poder sacarlo a la luz, el centro de gestión del verdadero poder político a base de pagos. Hace compra de voluntades. Claro, la compra de voluntades, la posibilidad de que sospechas que han estado ahí durante años, ¿no? De la compra de voluntades en votaciones en la Asamblea, en funcionarios de organismos en teoría independientes como la Corte de Cuentas, magistraturas, etcétera. O sea, la posibilidad de que eso se pueda investigar y de que haya pistas para investigarlo, eso es una maravilla. Periodistas. Parece haber indicios también de que los dineros de Casa Presidencial sirvieron también para tener opiniones favorables en medios de comunicación o en periodistas concretos. Es decir, ojalá tuviéramos una etapa de los destapes posibles, de años de silencio y años de oscuridad. Pero más allá de eso, yo también planteo otra cosa, que es, ojalá que como sociedad civil, estemos listos para esos destapes. Porque me da la impresión de que en la medida en que los órganos han ido funcionando y han aparecido distintas acusaciones, es decir, la lectura fue inmediata. Se trata de una vendetta política en contra de determinado partido. Pero lo peor no es que lo digan políticos interesados en hacer parecer eso de esa manera. Lo peor es que encuentran eco en la sociedad civil y que la lectura que como país hacemos, en lugar de decir alguien está destapando la cloaca, alguien está barriendo la casa, pareciera que arriba está ocurriendo algo, alguien quiere fregar a determinado partido político, o la Corte, que es la cantaleta repetida, la Corte, y ahora resulta que también el fiscal son cotos de casa de determinado partido político. Ojalá que en la medida en que las instituciones vayan funcionando, la sociedad civil vaya estando cada vez más lista para estar preparada para la verdad que las instituciones le cuenten, independientemente qué verdad sea esta. Y para regenerar, es decir, hay un desafío absoluto para los partidos políticos porque en teoría los funcionarios salen de los partidos políticos. El punto es cómo las bases o ciertas estructuras de los partidos políticos consiguen hacer lo que no han conseguido hacer nunca o no han tenido el coraje de hacer nunca, que es distanciarse de la corrupción a medida que se vaya haciendo evidente y se vaya probando, y decidir qué nueva dinámica política se construye, porque si no, en realidad lo que vamos a estar es asentados sobre un cementerio de políticos pero sin política, y eso en realidad tampoco es una gran noticia. Esta semana la familia del expresidente Saca dio una conferencia de prensa para desmentir algunas acusaciones del fiscal general de la República. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a analizar parte de lo que se dijo en esa conferencia de prensa. Continuamos. Como les decía antes del corte, José Luis y Carlos, queremos que nos den su valoración de esta conferencia de prensa. La conferencia de prensa surge a raíz de querer desmentir algunos puntos por parte de la familia de Antonio Saca, porque la Fiscalía decía que habían indicios de movimientos de $1 millón en una de las cuentas en Dubái y que estos movimientos se estaban dando
a cargo de la Ana Ligia de Saca, la ex primera dama. Ella da una conferencia de prensa, no se presenta, la da en un video y dice, no, nunca he ido, yo no hice esos movimientos, y su hijo también hizo otros comentarios. ¿Qué valoración le dan ustedes a esta conferencia de prensa? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos al fiscal que dice sí, van a haber estos movimientos, o a Ana Ligia que dice no, yo no fui? Le creemos a quien dé pruebas. Si se tratara, claro, de un conflicto marital, esto fuera una cosa mucho más sencilla, pero el asunto es esto. Fiscalía dice que habían cuentas en Dubái y que no bastando con eso, registra movimientos recientes de $1 millón. Lo cual parece hacer pensar que Fiscalía tiene alguna prueba de eso. La señora dice, ni tengo cuentas en Dubái, ni conozco Dubái, cosa que no se necesita para tener cuentas en Dubái, ni además he movido $1 millón recientemente. Es del blanco al negro, absolutamente. Exacto. Entonces, yo no creo que se trate de creer cosas. Ahora Fiscalía va a ir a la parte donde llegue el juicio y donde presenta 1, 2, 3 pruebas sólidas, y me imagino que la defensa presentará sus pruebas para demostrar que Ana Ligia no tenía ninguna cuenta en Dubái. Me parece legítimo, pues, sí, como miembro de la familia del expresidente Saca, que su hijo dé la cara para defender a su padre. Me parece que tiene todo el derecho de hacerlo y que tiene coraje para salir en público hablando bien de su padre, que está preso. Entonces, todo lo que yo leo de esa conferencia es eso, ¿no? Un hijo da la cara, ella dice que no tiene lo que la Fiscalía dice que tiene, y la Fiscalía y el proceso judicial serán los que terminen determinando en realidad quién tiene razón. Y yo, salvo con fines periodísticos, investigativos o fiscales y jurídicos, creo que no se trata de un concurso de credibilidad en esto. De todos modos, yo sí creo que el fiscal tiene un desafío de cómo administra su credibilidad, porque al fin y al cabo buena parte de su acción tiene que ver con respaldo político, tiene que ver con respaldo ciudadano, tiene que ver con la legitimidad que logre construir en lo que llega el momento de presentar pruebas, ¿no? Yo quiero pensar que si el fiscal general está actuando con el nivel de espectacularidad con el que lo está haciendo, porque en el caso Funes fue tremendamente espectacular, creo que de hecho excesivamente, para mi gusto, espectacular, creo que él y su equipo se excedieron en la espectacularización y en la banalización Pero está cumpliendo parte su trabajo. ¿Sienten ustedes que está cumpliendo su trabajo? De momento está siendo mucho más agresivo que cualquier fiscal general o transmitiendo una agresividad. Claro, pero de nuevo, es que su trabajo no es ese. O sea, su trabajo tiene que terminar. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que darle tiempo, creo que ese tiempo él lo tiene que también construir y en parte con prudencia, ¿no? Y en el caso de Saca, para la historia quedará esa detención y el grado de espectacularidad, más allá de que fuera o no necesaria, creo que le desafía. Quiero pensar que, de nuevo, si actúa de esa manera, tendrá prueba para sostener esas acciones. Si no es así, creo que el grado de ridículo puede ser similar al grado de espectacularización. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que el fiscal esté cediendo a la tentación de hablar antes que probar. Hablar del fiscal antes que probar. Simplemente en términos de lo que sucede. Es decir, porque claro, si lo que generas y de lo que entras es en un juego de dimes y diretes y quieres construir tu credibilidad y tu ejercicio en palabras, en realidad no es el terreno en el que tienes que operar. Salvador Samayoa en un programa acá que el fiscal no tendría que hablar, que el fiscal con nadie, no dar entrevistas, simplemente cumplir su trabajo y demostrar que su trabajo se enfoca según pruebas y según la verdad. Yo creo que si el fiscal no hablara en términos absolutos, la tradición de donde estamos y las ansias de entender qué está pasando que tenemos harían que también eso se resultara sospechoso. O sea, aquí no hay solución mágica o una acción ideal. Sí creo que hay errores que se pueden cometer, no digo que lo esté cometiendo, digo que efectivamente en el momento en el que anuncias descubrimientos o hallazgos, antes de que llegue el momento de presentar las pruebas o sin presentar todavía las pruebas, abres la posibilidad de que se creen estos juegos de a quién ahora crees. Vos pensás también, Ana, si pasamos de las gestiones anteriores de fiscales generales
y A lo este que señor tenemos, mete en una estamos en la Bartolina a Adán, a Antonio Saca y no dice nada, Claro. o sea, nos lo estaríamos comiendo en vida Sí, es cierto. en todos los medios de comunicación y Es que nunca se queda bien no, en sé, defensa no, pero de- no solo eso, como Es que no hay un es que esto es una antecedente primera vez. exitoso en El Las Salvador, primeras veces son así. no hay un antecedente exitoso en El Salvador en el cual digas, no, prefiero el comportamiento de quién. ¿De quién? De quién que Bueno, haya... Martínez llevó la detención del expresidente Flores. De una manera también espectacular, probablemente en otro sentido. ¿verdad? Ajá. Habrá que decir, antes decías, que quizás el fiscal general se excedió en el caso de Funes, omitiendo mis valoraciones personales sobre eso. Diré también que de alguna manera amortiza probablemente el comportamiento excesivo del fiscal con el hecho de que el otro se haya ido a refugiar a Nicaragua. Sí, sí. O sea, Desde luego, en ese juego de credibilidades, digamos que el fiscal, El fiscal va ganando. gana por default. Es decir, gana por default porque, claro, si es el presidente Funes dice que es un perseguido político, pues claro, el fiscal se convierte en un ejemplo de parsimonia y de temple. Perseguido político a la cuarta o tercera versión Sí, de lo que primero. está haciendo en Nicaragua. Y finalmente también estaba supervisando el proceso electoral nicaragüense. Democrático. Sí. ¿Y qué pasará con Mauricio Funes? ¿Va a seguir exiliado? ¿Qué les dice a ustedes también el olfato periodístico? El olfato periodístico se basa en probar las cosas antes de publicarlas, de nuevo. Es decir, esto no es una cuestión de ver el futuro. Ahora, de lo que ha pasado, y lo que me parece destacable es la situación vergonzante en la que queda el gobierno de El Salvador. Es decir, que un presidente o un expresidente que llegó al cargo con tu bandera, siendo el FMLN, diga que tú, en el gobierno, no eres capaz de garantizar su seguridad y que tú, desde el enorme poder de preservar para preservar la institucionalidad que te da la presidencia y un control, digamos, pactado y bastante holgado del legislativo, no eres capaz de garantizarle un debido proceso. Te ponen un ridículo espantoso. Y el hecho de que el FMLN diga que tiene sentido pedir refugio en esa pujante democracia, y evidentemente estoy siendo irónico, que es Nicaragua, creo que lo que hace es poner doblemente en ridículo al FMLN. Salvo Que no que- tengamos ahora mismo, digamos, el clima político para valorarlo, no hace que no sea un estrepitoso ridículo. Pero salvo que tu deseo por quitarte un problema de encima sea mayor a tu vergüenza por hacer el Lo que pasa es que ridículo. lo que está sucediendo, o lo que creo que está sucediendo, y nos lo van a decir pues, los acontecimientos de los próximos meses o tal vez de los últimos años, es que la red de pactos de silencio, porque yo no creo que en ese país haya uno, yo creo que aquí hay 1.000.000 de pactos de silencio entrelazados, se empieza a caer. Y se empieza a caer porque, lógicamente, en el momento en el que una de las piezas se ve cuestionada, ¿no? Y va a la cárcel o está imputada o se siente traicionada, Como lo que está diciendo Luis Martínez ahora. toda la estructura empieza a temblar. Entonces, pues sí, tal vez para ciertas personas que puedan estar involucradas en los actos de los cuales se acusa al expresidente Funes estén tranquilas teniéndolo en Nicaragua, pero francamente yo creo que con el paso del tiempo van a seguir cayendo Mira, y rompiéndose siguiendo- pactos de silencio y espero que sepamos más. Y siguiendo la lógica de lo que estás diciendo, curiosamente es el expresidente Funes vía Twitter el que dice que es el exfiscal general el que recibió el sobresueldo, porque siempre la Corte nunca dio unos nombres. Se están perdiendo muchas amistades, ¿verdad? Sí, Últimamente. sí. Es Eso en impresionante. Twitter, En eso en realidad, las redes sociales esto puede ser da como peligroso. para una telenovela, ¿no? Como las amistades férreas de la política Esa otra salvadoreña. cosa al fiscal, usted está en contra de la amistad. Usted está rompiendo la amistad. Pero ustedes como el Faro están Vamos a descubrir investigando. que la política no es un pacto de caballeros. Nunca. ¿A qué punto vamos a llegar? Están investigando el caso de los sobresueldos. Los sobresueldos en realidad es algo que nosotros hemos querido investigar con profundidad desde hace mucho tiempo. Sabéis que en 2013 Sergio Arauz ya publicó un reportaje sobre el tema. Hubo mucho de lo que habíamos recogido que no publicamos porque no llegábamos a construir sólidamente digamos, elementos para poder publicarlo, ¿no? Y nos limitamos a retratar aquello que nos parecía que teníamos fuentes suficientes para afirmar. Pero sí, en aquel momento, cuando tú preguntabas por sobresueldos, ya te encontrabas con fuentes que te decían que los sobresueldos no eran solo dentro del Ejecutivo, sino que se destinaba dinero a funcionarios de otras instituciones. Claro, al no poder probar eso,
ahí Sí, no puedes arriesgarte. simple y llanamente empezar a señalar nombres no tiene sentido. Yo de nuevo creo que lo que está sucediendo es que se van abriendo un montón de flecos y un montón de pitas de las que ir tirando y espero que vayamos desenmarañando esto. Yo sé que aquí mi papel no es hacer preguntas, pero ¿ustedes de verdad creen que como sociedad estamos listos para procesar a esa velocidad esa cantidad de novedades? No digo novedades noticiosas, de periodísticas, es al cabo de un tiempo se han apretujado las acusaciones, es decir, tenemos un presidente refugiado en Nicaragua, tenemos a uno preso en la DAO junto con su círculo cercano, tenemos acusaciones contra el ex fiscal, es decir, pareciera que ahora mismo se van a abrir otras nuevas contra el presidente y vicepresidente de la República. Mi pregunta no es si está bien o mal esto, yo me la pregunto yo mismo, pues, es si es como sociedad sabremos extraer todas las lecciones que ese montón de cosas complejísimas Yo dejan. creo que no, pero es lo que está pasando. Lo tenés que de una cierta forma asimilar. O lo asimilás, punto. Porque no va a dejar de pasar. O pasa sin dejar lecciones, que es lo que me preocupa. Por ejemplo, hoy eso es otra cosa. José Luis mencionaba algo. Por la cara, el presidente, el líder del FMLN dice, sí, nosotros le recomendamos al expresidente Funes que se fuera. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, eso es Y casi obstrucción a la justicia. Exactamente. Moviste piezas probablemente para que el régimen nicaragüense admitiera al expresidente Funes. Le recomendaste que se largara, siendo que tenés el ejército, siendo que tenés la policía, el organismo de inteligencia del Estado, y por la cara. El partido que gobierna asegura que no puede proteger al expresidente de la República y que le recomienda que se vaya justo en medio de una investigación por robo, que eso es lo que significa la corrupción. Pero así pasa como si nada. Mi miedo es que este montón de cosas pasen en la sociedad civil sin dejar huella, Que solo pasen. sin enseñarnos nada. O que sintamos que es demasiado grande y entonces, ¿qué hacemos? No podemos simple y llanamente sustituirlos a todos, entonces dejémoslos a todos. Perdón general, ¿no? Que volvamos a un juego de amnistías. Ahora que estamos hablando de 25 años de los acuerdos de paz, que repitamos la lógica del pacto de perdón absoluto, sin respeto a las víctimas, que fue la ley de amnistía. Es decir, que hay un gran pacto político entre las fuerzas firmantes, ¿no? Es decir, todavía además con foto y con honores y con concierto de Rubén Blades, para pactar que hay que preservar el sistema en lugar de regenerarlo. Lo que hay que hacer es, bueno, tirar un velo sobre todo esto y que el daño sea el menor porque hay que preservar el sistema. Y lo siento mucho, pero la democracia está por encima de los líderes que hemos tenido en los últimos años, o debería estarlo. Muy bien, cuando regresemos, un tema que nos interesa a todos es seguridad pública. Vamos a ir a una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. Carlos, queríamos conversar contigo ya que tú sos parte de los expertos en el tema de seguridad. Némesis, castigo o venganza, nombre pretencioso o muy apropiado para un plan antidelincuencial. ¿Cuál es tu opinión? Mira, no, es decir, más que valorar el nombre, que probablemente fue desafortunado, poner el nombre de una deidad de la venganza a un plan de seguridad pública, más que eso es... No alcanzo a entender este nuevo anuncio que hace el gobierno, que en teoría es hacer un poco más lo que ya venían haciendo. Pero yo no he alcanzado a entender a dónde es que van a hacer ese poco más y cómo va a lucir. Dicen, las cárceles van a ser aún más restrictivas, porque vamos a ver a los abogados de una manera un poco más minuciosa. Hace poco publicamos nosotros un artículo sobre cómo lucen centros penitenciarios durante medidas extraordinarias, y yo sé que al público le parece encantar la idea de que los privados de libertad tienen que sufrir y padecer, pero las cárceles no son diseñadas para eso por constitución, es decir, por paradigma. Las cárceles no sirven para torturar personas, que es lo que estamos haciendo. Y luego aseguran también que va a haber más persecución y probablemente una unidad más agresiva en contra de los pandilleros. No encuentro novedad sustantiva en el anuncio del plan Némesis, y probablemente responda más a necesidades de comunicación, de reavivar la idea de cuán duros somos y cuán
cuán fuertes somos o estamos haciendo algo, más que la adición de elementos nuevos, sustantivos, relevantes, de políticas públicas diseñadas para llegar al fondo del problema de la violencia. Un concepto, así como en un momento existió mano dura, ahora le están poniendo... Es más de lo mismo. Pero porque el gobierno lo presenta como el plan contundente para combatir a las pandillas. Ajá, contundente. Las dice. contundentes están siendo... Entre comillas. No, así dice. Contundentes en la medida en que desde hace un tiempo el combate frontal contra las pandillas que el gobierno anunció es una cosa muy literal, ¿no? Pareciera que la conclusión a la que ha llegado este gobierno es que si presiona lo suficiente por medios físicos, por ataques, Quitándoles el sol, que no se soleen. cerrando más las cárceles, Más Fuerza persiguiéndolos Armada. más y además flexibilizando todos los controles de excesos de fuerza o de respeto a derechos humanos que la policía y el ejército tienen, van a conseguir amedrentar a organizaciones que desde su nacimiento no enriquecen a sus miembros, como acabamos de publicar en El Faro, es decir, no hacen rico a nadie, pero además que han asesinado y han muerto de las peores formas que se puede morir. Es decir, pareciera que yo al menos es lo que intuyo, que la apuesta del Ejecutivo es que sobre la base de presión van a conseguir intimidar y a través de intimidar inhibir la acción de los pandilleros. Yo creo que hay dos grandes tragedias en lo que está pasando con la política de seguridad pública con este gobierno. La primera es nueva y es la permisividad con la violación repetida de los derechos humanos y de cualquier principio de procedimiento policial cada vez más a menudo. Es decir, Cada vez más grave, que yo y creo que cada es lo vez- nuevo. Es decir, que no se investiguen las muertes de sospechosos en supuestos enfrentamientos, ni siquiera en los casos en los que hay evidencias de sobra de que fueron ejecuciones y por tanto asesinatos cometidos por la policía, al margen de que tengamos una sociedad que desde el dolor pide venganza, lo cual es triste, pero es lógico. Al margen de eso es una deshonra para las instituciones y una deshonra para este gobierno. Para un gobierno, además, que construyó su lucha política antes y después de los acuerdos de paz, bajo en teoría, la defensa de un Estado de Derecho, de una sociedad más justa, del respeto a los derechos humanos. Pero ¿será que es lo único que se les ocurre hacer? No, yo creo que son suficientemente inteligentes, suficientemente maduros como para saber qué están haciendo y qué no están haciendo. Yo no creo que esto tenga que ver con simple y llanamente un gobierno que está desbordado. Yo creo que hay decisiones políticas conscientes y eso es trágico. Y lo segundo... Lo han hecho además, perdón, han hecho otras cosas. Yo recuerdo a Óscar Ortiz subido en una tarima con las autoridades de la gestión anterior de seguridad pública y con uno de los líderes más relevantes de la MS-13 de la clica Teclas Locos Salvatrucha firmando un documento. Entonces, presumiendo, y eso está grabado, está on the record, presumiendo de que en Santa Tecla, ya antes de que se lo inventara el gobierno de Mauricio Funes, había diálogo con las pandillas, siendo el alcalde. Vamos a ver, un poquito de coherencia. Pero es que además, y esa es la segunda gran tragedia que, por desgracia, creo que además nos va a dejar y nos sigue dejando un escenario cada vez más complicado. Yo creo que lo que decía antes complica todo y además deshonra y acrecienta la herida de esta sociedad y el sin rumbo en el que podemos estar. Pero además, lo segundo es, el gobierno sabe que no está siendo inteligente, sabe que no está siendo técnico. Pero de verdad lo sabe, sabrá. Claro que lo saben, claro que lo saben. Cualquiera que haya hablado con Benito Lara o con otros de los funcionarios de este gobierno, Benito Lara, aunque no sea ministro, se supone que sigue siendo asesor del presidente, sabe que sí saben de la necesidad de políticas integrales, de la necesidad de comprender que el fenómeno de las pandillas es complejo y que amenazar y tratar de derrotar con violencia a un fenómeno, a una organización o organizaciones que han basado su vida en la violencia, es en realidad ir a su terreno, en el cual es muy difícil ganar y que además estás enfrentando a un supuesto enemigo, porque evidentemente es un fenómeno muy complejo y una parte es un problema de seguridad brutal. Las de pandillas criminalidad. están superando al gobierno. Rápidamente, porque No, nos perdona, quedan pero 2 minutos lo y que quiero digo que es- hablemos de excavación ciudadana. Perfecto, pero enfrentar
a una organización basada en gente que no tiene nada que perder, Nada. porque entró en las pandillas en muchos casos desde el nihilismo, desde el no veo otras opciones, creo que esta opción, aunque no me garantice vivir hasta los 30 años, es la que voy a tomar, es absurdo. Como sociedad tenemos más que perder que las pandillas. En esto la pregunta clave es cuál es el criterio. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa es una empresa de importación y exportación de cocaína, si querés. Es una empresa que para ser tal necesita matar. ¿Vos sabés cuál es el criterio para saber si va ganando o no al cartel de Sinaloa? Atacar sus finanzas. ¿Cuál es el criterio para saber si va ganando a las pandillas? Matar más, meter a más pandilleros presos por más razones durante más tiempo. No estamos haciendo absolutamente nada distinto de lo que hemos venido haciendo desde 1900, desde la década de los 90, cuando solo se nos ha ocurrido: hagamos más leyes que tipifiquen más delitos para que estén más presos en condiciones más atroces los pandilleros. No creo que estemos aportando ahora mismo como gobierno nada nuevo al combate con el fenómeno, y creo que los criterios sobre la base de los cuales se juzga éxito o fracaso son equivocados e inútiles. Carlos, tengo que despedir el programa, pero 10 segundos breve para 10 hacer un segundos para llamado hablar de sobre... esta camiseta. Por favor. En estos momentos se está celebrando en escenario el concierto contra la corrupción, que es el cierre simbólico de nuestra campaña de crowdfunding. Sabéis que el Faro dedica muchísimo de su presupuesto a investigaciones muy largas sobre violencia, sobre corrupción. Necesitamos apoyo de la ciudadanía y ahí tenemos una campaña que termina mañana y que recibe respaldo. Mañana domingo, aportes desde $1, cualquier tipo de aporte económico en excavacionciudadana.elfaro.net. Gracias, José Luis, gracias, Carlos, chicas, buenas noches. Gracias a ustedes, los esperamos también en el reprise mañana domingo. Que descansen.